Para empezar, ya están la mayoría, me imagino, creo que son 37, ¿no? Me parece. Sí, ¿no? Bueno, presentarme en primer lugar. Bueno, soy la médico-infectóloga Cecilia Matei. Laboro actualmente en el Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Carrión. ¿Ya? Los que están votando de repente con el doctor Vargas, no sé si él habrá un grupo mío, pero hoy día recién me he invitado el jueves a un grupo de práctica. Y bueno, fui formada en especialidad y bueno, prácticamente en pregrado en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Soy de ahí, entonces mi residencia también lo he hecho en el Hospital 2 de Mayo. Entonces, para darle la bienvenida al curso de infectología, este semestre académico, bueno, el segundo. Entonces, compartir con ustedes, no sé si han tenido hoy día algunos grupos, ustedes práctica han tenido, todavía. Entonces, todos los docentes, infectólogos, en realidad de repente por ahí un médico internista que tenga también capacitación en infectología. La idea es, en este curso, son muy pocas las horas en realidad para infectología y el curso es muy amplio. Entonces hemos tratado en lo posible de, en las clases teóricas, agarrar lo fundamental, guiándonos del sílabus en realidad para que puedan llevarse todo en realidad en cuanto a los temas, todo lo mejor, pero donde ustedes van a fortalecer todo lo que se dice en teoría en práctica, ¿ya? Entonces en práctica ustedes tienen ahí con los docentes de práctica, aparte que les resolver inquietudes, ustedes también tienen que leer de los temas. De repente los docentes le piden leer artículos, leer guías, normas técnicas, ustedes tienen que hacerlo porque como les dije, nos queda corto las clases teóricas. Son dos grupos, ustedes son del grupo del lunes, la encargada, porque el delegado general hace rato estaba conversando conmigo, pero con la que voy a hacer coordinaciones el día lunes, con la alumna Karen, ¿verdad? Con ella todas las coordinaciones, de repente reclamos de, a veces, alguna duda, reclamos en examen, alguna duda en los exámenes, ¿no? Con ella, y ella nos hará saber mediante también el delegado general del curso de infectología. ¿Ya, chicos? Entonces, los docentes de infectología, se encuentra el doctor Vargas, que va a dictar las clases teóricas también, el doctor Oscar Vera, que esta vez también nos acompaña en la parte de teoría, también va a tener en realidad temas que va a exponer, va a dictar, estar con ustedes y mi persona. Los tres somos los docentes en teoría. Los demás docentes, el doctor Frank Quispe, el doctor Hurtado, el doctor Murillo, a mí me parece, y creo que iban a colocar un médico internista de Pialet, me parece, o de Carrión, pero eso estoy en duda todavía. Todos ustedes están con infectólogos, ¿saben? Con los que he mencionado, sí, ¿no? Entonces, con ellos, en realidad, la nota de práctica vale, tiene un porcentaje, y eso es lo que voy a exponer ahora rápidamente, porque de ahí me queda también corto las teorías. Hoy día ya no me va a quedar tiempo para tomarles una prueba para ver cómo está su basal. Entonces, quería saber cómo estaba. Con mi grupo de práctica que he tenido el día de hoy, me refiere que en cuanto al curso de microbiología, más han llevado ustedes la parte de bacterias, virus, un poco menos hongos, y creo que parásito casi nada, ¿no? Entonces, eso hay que fortalecerlo, porque estas clases, sobre todo acá Junín, que es un área endémica de cisticercosis e hidatidosis, son parásitos. Entonces tienen que fortalecer esas partes. De ahí la otra parte es farmacología. Esta primera unidad, farmacología, es una de lo que nos va a ayudarnos en el caso del tema de los antimicrobianos. Hay que recordar todos los antimicrobianos, y ustedes van a fortalecer todo eso con los docentes de práctica, ¿ya?
ahí tienen que fortalecer, estudiar, ya, porque me queda corto, como les dije. Entonces, tenemos muy pocas horas teóricas, más prácticas, entonces ahí van a poder fortalecer todo lo que es historia clínica e infectológica y todas las dudas con respecto a los temas de teoría. No siempre van a ver los pacientes, por ejemplo, les hago un ejemplo, leishmaniasis está en la 4ª unidad, pero pueden verla en la 1ª unidad. Entonces, de repente en práctica hay un paciente con leishmaniasis cutánea o mucocutánea, estudia, el doctor de todas maneras va a llevarlos a ver a ese paciente o pasar visita, no lo van a tener siempre en las unidades que estamos estudiando, ¿no? Entonces, eso se queda en ustedes, la lesión de ese paciente, y ya en la 4ª unidad fortalecen todo lo que es tratamiento y demás, ¿no? En ese momento que ustedes ven al paciente, pueden darle una lectura en el caso del tema o la enfermedad que se está planteando en ese momento. Ya no siempre van a ver de acuerdo a la unidad. En esta unidad vamos a ver todo lo que es, ahorita que les voy a colocar acá, vamos a ver la parte de antimicrobianos, el PKPD de antibióticos, PKPD de antifúngicos, lo que es más en realidad relevante. Vamos a ver la parte de recordar los gram negativos, gram positivos, porque ustedes tienen que ir en la parte de antibiogramas, al menos en práctica donde más van a ver antibiogramas, ver cuándo es una enterobacteria beta-lactamasa de espectro extendido, cuándo es un Staphylococcus aureus penicilino resistente, el famoso MARSA. Entonces la idea es de que me sepan leer los antibiogramas, los más en realidad sencillos, porque hay más complejos, hay con carbapenemasas, los bacilos gram negativos no fermentadores, no sé si habrán escuchado, la Acinetobacter baumannii, pseudomonas. Entonces tienen mecanismos de resistencia más complejos que en su caso no se les pide. Lo que quiero al menos que ustedes sepan identificar en práctica es una Escherichia coli beta-lactamasa de espectro extendido y un Staphylococcus aureus cuando tenga el mecanismo meticilino resistente. Entonces, para que ustedes puedan lecturar, eso traten de ver siempre con el docente de práctica. Decirle, doctor, por ahí un paciente con un antibiograma positivo, y el doctor de repente va a darles, llevarlos o decir que vean la historia clínica con ese antibiograma. ¿Ya? Entonces, básicamente va a ser eso: sepsis, infecciones, tracto urinario, infecciones respiratorias. Entonces, sepsis es algo que también tienen que manejar, ¿ya? Porque todo paciente séptico van a ver en áreas de emergencia, en cirugía, cuando está hospitalizado, en medicina, van a ver sepsis en gestantes, lo que quieren ser ginecos, sepsis pediátrica. No vamos a, en realidad, en sepsis neonatal o pediátrica, vamos a ir en realidad abarcar, porque en el curso de pediatría van a llevar ustedes sepsis neonatal, ¿ya? Entonces vamos a ver más la sepsis del adulto. Entonces eso es lo que vamos, y que ustedes tienen que ver, al menos pacientes, me imagino, un paciente séptico van a ver de todas maneras, entonces tienen que ver esa parte. Luego tenemos la unidad 2, donde están las infecciones del sistema nervioso central, las intestinales, las hepáticas, donde vamos a ver hepatitis virales, sobre todo hepatitis virales, hepatitis B, desde la A hasta la E, pero ya ustedes van a ver que nosotros tenemos un programa de SNITS, que es un programa de enfermedad de transmisión sexual, y ahí va la parte de hepatitis B y C. Entonces ahí ustedes seguro van a tener la oportunidad de ver estos pacientes, ¿ya? Vamos a ver enfermedad de transmisión sexual, sífilis, van a ver enfermedades como gonorrea, clamidia, tricomonas, ¿no? Entonces esas enfermedades. Luego nosotros somos un país endémico de tuberculosis, ¿ya? Es por eso, creo que tuberculosis pulmonar, ¿qué tal lo han llevado en neumología? ¿Han llevado neumología? Creo que sí, ¿no? ¿Qué tal lo han llevado tuberculosis pulmonar? Ya, hay que ponerse un poquito a, ¿ya? Leer, ¿ya? Ahí seguro el doctor les va a decir que lean la norma técnica de Greve, la nueva, la actual, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ¿qué hace más el infectólogo? De tuberculosis extrapulmonares, no únicamente pulmonar, porque el que indica el inicio del tratamiento anti-TB es el neumólogo, no somos nosotros.
Nosotros en Carrión tenemos la facilidad de iniciar tratamiento para extrapulmonar, sin la necesidad de que venga el neumólogo. En otros hospitales no, siempre el neumólogo tiene que venir, porque llega el programa de TB, ¿ya? Entonces, TB de todas maneras, y la parte de síndrome febril y mononucleósidos, ahí va VIH. Entonces, VIH de todas maneras van a ver, ¿ya? Paciente VIH en la estrategia, en hospitalización, el estadiaje SIDA. Entonces, VIH de todas maneras, esa clase la voy a dictar en esta vez. Y luego tenemos las enfermedades tropicales, y acá va sobre todo las metalcénicas, leishmaniasis, acá va el dengue, fiebre amarilla, malaria, ¿no? De repente el ozocelismo, araneísmo, van a ver la parte de ofidismo, ¿ya? Todo lo que es tropical. Entonces van a ver ahí también las fúngicas, histoplasma, paracoccidioidomicosis, ¿no? Entonces, y ahí también he colocado hidatidosis. Ahí es donde he variado un poco, porque hidatidosis es un tema que ustedes de todas maneras lo van a ver. ¿Ya llevaron cirugía de tórax y cardiovascular? Todavía. ¿Cirugía general? Sí. Entonces, en cirugía general van a ver hidatidosis hepática, hidatidosis esplénica, hidatidosis. De repente hemos visto en gineco un casito en la parte de las trompas, algún quiste, bueno, con una parte de mi abdomen. Entonces, hidatidosis de todas maneras van a ver, pero por el tamaño es que van a ser la gran mayoría quirúrgicas. Entonces, de todas maneras, pero igual tenemos que saber. Entonces, por ese motivo es que lo he colocado como tema. En enfermedades del sistema nervioso central, ahí se va a tocar el tema de cisticercosis. Entonces, neurocisticercosis también tienen que llevar ese tema. ¿Por qué? Porque es importante, acá van a haber bastantes casos. ¿Neurocirugía han llevado? No han llevado. En neurocirugía van a haber casos de neurocisticercosis, y la gran mayoría se hace la exéresis, ¿no? De este neurocisticerco. Entonces, ahí van a ver de todas maneras los que también quieren ser neurocirujanos, van a haber casos de cisticercosis, ¿no? Entonces, esa es la idea. ¿Ya? Ahorita les voy a presentar la calendarización rápidamente también, pero vamos a ver el tema de las notas. Entonces, el tema de las notas hoy día me corresponde evaluarnos, ¿no? Una prueba de basal, ¿no? Como les dije, no me alcanza el tiempo. Generalmente yo más o menos voy viendo, sé que el ciclo anterior manifestó la idea de que ustedes vayan recordando lo que estudiaron en fármaco, recordando micro y fortaleciendo la parte de parasitología. Entonces, eso es lo importante, porque si no van a estar un poco en el antibiograma, un poco perdidos. De repente yo les digo, ¿qué es Toxoplasma gondii? ¿Qué es? ¿Es una bacteria, es un virus, es un parásito? Parásito, ¿no? Así más o menos tiene. ¿Qué es Trichomona vaginalis? Proto, ¿no? Es un protozoario, no es un parásito, no es un hongo. ¿Qué es histoplasma, el histoplasma o el Paracoccidioides brasilensis? ¿Qué son? Hongos, ¿no? Entonces, ya los virus también, ¿no? Vemos bacterias, a ver de repente, ¿qué es Citrobacter? Una bacteria. Entonces, así tienen que ir recordando, ¿ya? Porque van a ver ustedes pacientes VIH en estadiaje SIDA y va a tener de repente un síndrome de focalización. ¿Y cuál es lo primero que ustedes van a pensar? En toxoplasmosis cerebral. Entonces, ustedes van a decir, ¿qué es toxoplasma? Ah, es un parásito. ¿Cómo es el contagio? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo es? Es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? De repente el paciente viene con un síndrome febril agudo. Entonces digo, viene de Chanchamayo, viene con un síndrome febril agudo de 5 días. ¿Qué están pensando ustedes en primer lugar? Viene acá un callo. Dengue, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el vector que transmite el virus del dengue? Porque el dengue es un virus, ¿verdad? Muy bien, Aedes aegypti. En malaria, ¿cuál es en realidad el que produce la enfermedad? ¿Quién es el vector? Va por el Vivax, escuché el nombre, bueno, Plasmodium, muy bien. ¿Qué es el Plasmodium? Muy bien, es un parásito, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no?
Fiebre amarilla, ¿no? El fiebre amarilla ¿cuál? La gente que es una bacteria, un virus, un parásito, un virus, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber, y el vector. Entonces, esa es la idea para que ustedes sepan, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando andamos más, no vamos, ¿ustedes creen que acá en Huancayo hay fiebre amarilla acá, netamente? No, porque el vector necesita climas cálidos, tropicales, ¿no? Entonces, más o menos ustedes van viendo esa parte en la parte cuando ustedes hagan su historia clínica. Eso nos sirve bastante, ¿no? No, por ejemplo, no voy a sospechar, a ver, les hago un ejemplo. Ustedes siempre, nosotros como infectólogos, como médicos clínicos, siempre tenemos, en cuanto a infecciones, tenemos que estar viendo la CDC-MINSA, que es la parte de epidemiología a nivel nacional, los casos notificados. Dengue ha habido bastantes casos este año. Entonces ustedes entran a esa página y les sale dónde hay dengue, ¿no? No van a pensar en un clima frío en dengue, ¿no? Porque por ahí se le puede ocurrir, ¿no? Un síndrome febril y por ahí uno dice dengue, no. Entonces ustedes tienen un mapa donde más o menos uno puede pensar. No sé si han escuchado hablar de la enfermedad de Chagas. No sé si lo tendrá tiempo el docente de dar Chagas, pero Leishmania sí. Chagas tiene lugares donde se da, ¿no? Por ejemplo, Arequipa, ¿no? Esas zonas. Entonces ustedes se agarran de la parte epidemiológica. La parte epidemiológica va a ayudarnos a nosotros a pensar en una enfermedad. Porque así ustedes no sean infectólogos, va a haber un momento en que están, por ejemplo, la parte de las licenciadas en epidemiología que están encargadas, siempre viene con el tema porque ustedes van a rellenar las fichas epidemiológicas, porque no todos los exámenes los tenemos en los hospitales, entonces va a ir al Instituto Nacional de Salud. Entonces no lo llenan bien, no sospechan, me ponen otro virus, piensan en otras cosas y no va con la parte como epidemiología sabe. Entonces ustedes tienen que no ponerme un diagnóstico que no va, ¿no? Entonces, o es más difícil. Entonces buscan en la CDC, ven más o menos, sí, acá y acá hay. No, entonces no vamos a pensar que acá hay un ofidio, un jergón por acá, va a morderles, o de repente más alejado la viuda negra o la funeutria, que son arañitas de la selva, ¿no? Entonces, o de zonas un poquito cerca a la selva, ¿no? Entonces, la idea es ver la parte epidemiológica, nos va a ayudar bastante y los va a ayudar a ustedes también, ¿ya? Entonces, en el consolidado 1 van a ir varias notas, son varias. Las que tienen mayor peso es una prueba que se le va a tomar terminando la clase de sepsis. Va a haber una prueba, ahorita les pongo el cronograma, la calendarización, y ahí es la primera prueba, vale 35% del peso del consolidado 1. Luego, el otro 35 es la nota de práctica que ustedes van a, en realidad con sus docentes, que van a tener una nota, en realidad ellos me mandan 2 notas, generalmente la que es todos los que ustedes votan siempre y van calificando todos los días que ustedes van, y una nota de un examen, que les pueden tomar un examen final, un examen, van viendo cómo va. Entonces la principal va, generalmente los doctores ponen la misma nota en ambas, entonces la nota va, la principal 35 y la otra notita va al 10%. Ustedes van a tener 2 notas en práctica, alrededor de 45%. Entonces la nota de práctica vale bastante en el consolidado, tanto uno como en el segundo. Les voy a mandar un caso clínico antes de terminar la clase de sepsis. Cuando acabe la clase de sepsis, es un caso clínico que les voy a enviar y ustedes me lo van a enviar a mi correo, es un caso que ahí les voy a plantear qué es lo que deseo, las preguntas, y me lo van a enviar. Esa es otra nota, el 10%. Y generalmente como hay otra nota del 10 y ya a veces no me alcanza el tiempo para tomarles otro pasito por ahí, porque no me alcanza en realidad, o no nos alcanza a nosotros como docentes, generalmente hago el promedio de todo y esa nota le coloco en el 10% para que de esa manera no les afecte en la parte de su nota de promedio, ¿ya? En total, el consolidado 1 como el consolidado 2 valen 20%, tanto el 1 como 2, es lo mismo, ¿ya? La prueba objetiva vale 35, la práctica casi 45, ¿no? Y los demás, el caso clínico, como les había mencionado. El examen parcial vale 25%.
eso sí va solo. Y el examen final vale 35%. Este sílabus en realidad es hecho en Lima, en la sede de Lima, y ya desde años anteriores, desde que se lleva el curso de infectología, nunca ha habido examen sustitutorio. Entonces, todo esto es lo que quería plantearles y la fórmula está ahí, ¿ya? Entonces, ya cualquier duda, cuando siempre las dudas aparecen cuando empiezan a dar los exámenes, entonces ahí es donde seguro vamos a tener que volver a de repente a repetir algunos temas, pero esfuércense en la parte práctica porque vale bastante, ¿ya? Entonces en la calendarización son dos grupos, ustedes son el grupo de lunes, el grupo de jueves. Por ejemplo, acá les he puesto, esto también les voy a dar a Karen para que les dé, va a estar en, tratar de colgarlo en el aula virtual, ¿ya? Esta semana. Y acá está todo lo que tenemos que hacer los días establecidos. La prueba objetiva va a ser en septiembre, el 9 de septiembre en su caso, ¿ya? El doctor Ademir va a tomar el examen, luego sigue con el doctor Vera, el doctor Ademir toma acá el examen y luego el doctor Ademir da una clase, yo dos clases y luego el doctor Ademir y el doctor Vera al final, y es el examen final. Generalmente el examen parcial viene de la unidad 2 y 2 o 3 preguntas de la prueba objetiva que ya se tomó. No se toma mitad, porque ya han dado ustedes una prueba objetiva a la mitad. Lo mismo pasa con el final. Más viene de la cuarta unidad y de la tercera 3 o 4, no es que le tomo uno de cada uno, ¿ya? Entonces, ahí al menos es menos para ustedes, ¿ya? Repasar. ¿El 9 de septiembre es la primera prueba objetiva? Sí, la primera. Y el parcial en ustedes es en la semana de parciales el 7 de octubre. ¿Ya? Acá está, ahí lo voy a dejar, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda hasta ahí? Entonces, igual les voy a dejar para que ustedes lo lean con calma, ¿ya? Entonces, como les dije, me queda corto que en una hora tengo que hacer 2 temas, creo que solo voy a hacer un tema y medio, y para la otra clase continúo, ¿ya? Entonces, todos estos temas se fortalezcan ustedes con sus lecturas, ustedes que ya desde el primer ciclo creo que llevan ya todo lo que es buscadores, PubMed, Cochrane, todo, ustedes entonces pueden leer más, ¿ya? La idea es siempre leer más, pero en el caso, como son tantos temas, en mi parte, porque el doctor Vargas y el doctor Vera les va a decir si en su examen les va a tomar algo aparte de lo que está en sus diapositivas o lo que dice en clase, ese día ustedes van a coordinar con el doctor, le preguntan si es que hay un artículo más, qué lectura puedo hacer, qué libro. Nosotros generalmente nos guiamos del Mandel, ¿ya? El Mandel es prácticamente el libro más grande de infectología, pero ustedes ya saben que los libros siempre tienen un periodo de antigüedad, ¿no? No siempre es 3 años de antigüedad, un poco a la publicación que se da. Entonces, ¿qué se nos dice en investigación? Que siempre nos guiemos de los buscadores, las guías, las revisiones sistemáticas, los metaanálisis en primer lugar, y luego ya transversales, casos y controles, y al final reporte de casos, ¿no? Entonces esa parte ustedes de investigación, me imagino, ya llevan desde el primer ciclo, me imagino, sí, ¿no? Entonces esa parte ustedes tienen que fortalecerlo ya ustedes mismos, ¿ya? Particularmente yo les tomo de lo que dicto en la clase mis diapositivas y si por ahí de repente hay un artículo de sepsis, les voy a dar un artículo, puede ser que venga también de ahí un poco, ¿no? Una pregunta o 2, yo les voy a decir, ¿ya? Así va a ser con cada docente de teoría, ¿ya? Porque ellos también dejan artículos o algún libro de repente que pueda ayudar. Entonces, para ir recordando, vamos a ver el tema de infecciones. He tratado de hacerlo corto, este es súper largo, pero al menos las bacterias que más vamos a ver ahora que ustedes van a hacer la lectura de antibiogramas. Ustedes tienen que diferenciar cuándo es sobre todo un gran negativo, un gran positivo, un bacilo gran negativo no fermentador, al menos, ¿no? No que lean tanto el bacilo gran negativo no fermentador, pero al menos gran negativos enterobacterias, que son las principales, ahí va E. coli, Escherichia coli en cabeza, y en el caso de gran positivos tenemos los Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus.
Entonces, esos van a ver ustedes en el antibiograma, ¿ya? Entonces, para ir recordando y anaerobios, ¿no? El Clostridium, por ejemplo, es un anaerobio, ¿no? Entonces, vamos a ver anaerobios tanto en los positivos como en los negativos. Entonces, acá más o menos hay un cuadro de los principales agentes gram positivos, gram negativos, si son anaerobios, o en el caso no lo son aerobios. Y acá en gram positivos tenemos una división, los cocos, los anaerobios, y dentro de los cocos, acá vemos A, que significa SAMR y SAMS. SAMS significa Staphylococcus aureus, meticilino sensible, y el MARSA que está acá, el SARS, el resistente, ¿no? Entonces acá el Staphylococcus coagulasa negativo, que también está aquí. Entonces vemos aquí. Entonces acá se ve la sensibilidad, eso también lo vamos a ver después. La sensibilidad, ustedes en el antibiograma lo que van a ver es la oxacilina, en el caso de Staphylococcus, ¿no? Oxacilina, van a ver. Porque si es resistente a oxacilina, también va a estar ahí penicilina. Si es resistente a esas dos, ya es un meticilino resistente en el antibiograma. Entonces, ¿qué fármaco yo voy a dar? Al MARSA, ¿cuál fármaco damos? Damos un glucopéptido, vancomicina, ¿no? Entonces, vancomicina es el glucopéptido que nosotros vamos a tener que elegir. Tenemos otras opciones terapéuticas, sí, tenemos de repente clindamicina, depende del antibiograma, viendo el antibiograma. Aminoglicósidos, tenemos ahí argendamicina, las estreptograminas que también vamos a ver, doxiciclina, rifampicina, nitrofuratoína también está, sulfamethoxazol, trimetoprim. Entonces recordar también las familias, eso es importante sobre todo en gram negativos, ¿ya? Entonces esa es la idea, es uno. Vemos a Enterococcus, los Enterococcus, tenemos el Faecium, el Ficalis. En realidad estos Enterococcus hemos tenido problemáticas y a nivel mundial también hay cierta alza en cuanto a los mecanismos de resistencia, sobre todo que son resistentes a vancomicina. Si son resistentes a vancomicina, ¿ya qué nos queda? ¿Qué se trataría? ¿Con qué se trataría? ¿Qué otra opción? Ahí viene la opción de una oxazolidona. ¿Conocen esa familia? El Inesolit. No sé si han escuchado hablar del Inesolit. Puede ser también un lipopéptido como daptomicina, pero tendríamos que verlo en el antibiograma para poder verlo. Lamentablemente no tenemos daptomicina ni Inesolit en nuestro petitorio nacional y por ende no lo tenemos. El paciente tiene la gran mayoría que comprar, ¿no? Entonces ahí es donde va la problemática. ¿Y por qué creen que se da la resistencia? Por el uso indiscriminado de antibióticos. A muchos virus, nos pasó en la pandemia COVID, se dio antimicrobianos de espectro extendido, hasta espectro extendido se ha llegado en casas domiciliarias, mero banco colocando en domicilio, ¿no? Hemos tenido esos casos. Crítica constructiva porque todos hemos aprendido cuando hemos tenido la pandemia COVID, el paciente fallecía y nosotros no teníamos, pues, ¿no? Había de repente por ahí una sobreinfección bacteriana y clínicamente los marcadores nos ayudaban, la clínica y todo, para poder ajustar bien los antimicrobianos, porque el antimicrobiano no hacía algún efecto contra el SARS-CoV-2, ¿verdad? Entonces se ha aumentado el uso indiscriminado. Uno, cefalosporinas. ¿Quién cefalosporinas han colocado? Ceftriaxona. ¿Qué macrólido se ha dado? Acitromicina. Entonces, mero y banco que se dio hasta domicilio, ¿no? Entonces, hay un alza de resistencia a estos agentes antibióticos, ¿no? Entonces, la idea ¿qué es? No darlo por perdido, ¿no? Recuperar todo lo que de repente, en el caso, por ejemplo, de las infecciones urinarias, la farmacia, la botica, el amigo, el vecino le dice: toma ciprofloxacino, toma esos los compuestos, Urbafor, hay varios compuestos que tienen norfloxacino y fenazopiridina, una nomás ya está bien. ¿Y qué? Comienza esa Escherichia coli a hacer mecanismo de resistencia a quinolonas. Entonces ustedes van a ver en los antibiogramas, donde vean Escherichia coli, van a ver la gran, en realidad, porcentaje de resistencia a quinolonas. Cuando es resistente a una quinolona desde primera generación a última,
ya es resistente a todas, por más que en el antibiograma le salga resistente a cipro y sensible al levo, es resistente a todas las quinolonas, partiendo del ácido nalidíxico. Entonces, hemos perdido a quinolonas, en realidad, en infecciones urinarias. Van a verlo, ustedes van a verlo en el antibiograma, ¿ya? Entonces, si tengo tiempo, ni en la última clase les voy a... Si puedo hacer un taller de antibiograma, lo voy a hacer, ¿ya? Pero si tengo tiempo, voy a tratar en realidad, o si no, ya ustedes con sus docentes de práctica vean los antibiogramas de Hipólito, ¿ya? Entonces, me fui para el otro lado. Streptococcus es otro gran positivo. Orofaringe, ¿no? La faringitis, amigdalitis, neumonías. Streptococcus pneumoniae es principal en neumonías. También en meningoencefalitis bacteriana. Una de las causas etiológicas es también Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Vamos a ver acá los anaerobios, Clostridium. El uso indiscriminado, ¿no? Sobre todo se ha visto en clindamicina, el uso indiscriminado o prolongado de antibióticos. No le doy solo 10 días, le doy a ver 7 días más, por si acaso 7 días más, y el paciente comienza con un cuadro diarreico. ¿Qué pueden pensar? Clostridium difficile. Entonces, es ahí donde también va este anaerobio y hay que pensarlo si pasa eso, ¿no? También tenemos ahora la mitad acá, tenemos a gram negativos y vemos acá los pocos bacilos. Entonces vemos acá, en este caso, a Neisseria meningitidis, es una de las causas también de MEC bacteriana, la famosa Neisseria, el meningococo, no sé si han escuchado, el meningococo es la Neisseria meningitidis. El Haemophilus influenza, en realidad, tanto en neumonía como MEC bacteriana. Entonces, las tres principales causas de MEC bacteriana, Streptococcus pneumoniae, ¿no? El otro es Neisseria meningitidis y el otro es Haemophilus influenza. Entonces, esa era una de las preguntas también que siempre hacemos en práctica, ¿no? Moraxella también, ¿no? Y luego tenemos los bacilos. ¿Qué bacilo principal tenemos? A la Escherichia coli, ¿no? Escherichia coli siempre a la cabeza, Klebsiella, tenemos ahí a Proteus, Enterobacter, las ANSES, ¿no? Aeromonas, Morganella, Proteus, Citrobacter, Enterobacter y Serratia, ¿no? Las famosas ANSES también están ahí. Luego tenemos, y hay mecanismos de resistencia, beta-lactamasa de espectro extendido y carbapenemasas. Ahí van estos mecanismos de resistencia. Legionella, que es una típica, y en anaerobios tenemos a los bacteroides, ¿no? Y, en realidad es un resumen, ¿no? Más o menos, ¿cuáles son las principales? Porque hay más bacterias, ¿no? Entonces, al menos las principales. Entonces, dentro de los gérmenes gram positivos vamos a estar ahí los Staphylococcus, los Streptococcus, Enterococcus, ¿no? Y ahí vemos al principal, bueno, agente que ustedes van a ver. ¿En qué se diferencia Staphylococcus de Streptococcus? Staphylococcus es catalasa positivo y Streptococcus catalasa negativo, eso lo han visto en microbiología. Luego ven coagulasas positivos, vemos que coagulasa positivo, Staphylococcus aureus, ¿no? Y los coagulasas negativas, que generalmente son las colonizantes, las contaminantes, que están ahí por los biofilms, a veces en neonatología también vemos algún grupo, vemos los Staphylococcus epidermidis y saprophyticus, ¿no? Entonces, esos se dividen ahí los principales, y los Streptococcus, que vemos Streptococcus pyogenes, grupo A, Agalactiae, vemos el Enterococcus y también el Viridans y el Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo, ¿ya? Entonces vemos todas estas bacterias, eso siempre acuérdense porque el antibiograma va a variar los fármacos, eso tienen que acordarse, ¿ya? Varían los fármacos en un antibiograma. Luego tenemos los bacilos gram positivos. ¿Qué bacilo gram positivo ustedes pueden pensar? O de repente viene un paciente de repente inmunosuprimido, VIH, de repente u otro tipo de inmunosupresión, y viene con una MEC. Muy bien, listeria. Entonces, ven que listeria es un bacilo gram positivo. ¿Cuál es el tratamiento para listeria? ¿Se acuerdan más o menos? Ampicilina, ¿no? Entonces,
esa es la idea, ¿no? Yo ya tengo que agregar en mi IRP ampicilina, ¿ya? Entonces, esa es la idea en cuanto a este bacilo. Entonces, producen esporas también estos bacilos, ¿no? El que produce espora es Bacillus y Clostridium, ¿ya? Clostridium y Bacillus producen espora, pero los que no producen es Listeria y Corynebacterium. Corynebacterium es en realidad, una bacteria gram positiva, en realidad que está como un diferencial. Por ejemplo, tenemos en el caso de las mastitis crónicas, al consultorio estaban llegando muchos casos de mastitis crónicas. Entonces se hace la biopsia y a veces es insuficiente, solo coloca mastitis crónica granulomatosa. No todo granulomatoso es tuberculosis, ¿ya? Hay diferenciales. Y una de sus diferenciales de Mycobacterium tuberculoso o no tuberculosis es Corynebacterium. Ha habido casos en donde al ser insuficiente, lo ideal es que ustedes al pensar tienen una mastitis crónica, ustedes tienen que solicitar el cultivo para Corynebacterium. Y generalmente a veces no lo encuentran. Aquí en las clínicas lo mandan a Lima, a ROE, a otros laboratorios y encuentran al Corynebacterium. Entonces, la idea pues es uno de nuestros diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces vemos eso. Y también tenemos, por ejemplo, la parte de las filamentosas, tenemos anocardia y actinomyces. Nocardia, he visto en residencia un caso de acceso por nocardia, ¿ya? Un acceso cerebral por nocardia. ¿En qué? En un paciente inmunosuprimido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento para nocardia? Sulfamethoxazol, trimestoprim, al igual que el tratamiento para Toxoplasma gondii. Entonces, muchas veces puede haber pasado de que nosotros ponemos como causa principal a Toxoplasma gondii, damos sulfamethoxazol, trimestoprim, porque no esperamos a veces que el neurocirujano biopsia, porque sería lo ideal biopsiar para tener el diagnóstico definitivo. Pero se ha visto en los estudios post-mortem en la época de en el inicio de la pandemia del SIDA, de que la gran mayoría de pacientes en el post-mortem fallecían por toxoplasmosis en realidad cerebral, ¿no? Y otros diagnósticos nocardia, ¿no? Pero miren, nocardia es un diagnóstico diferencial en un acceso cerebral de toxoplasmosis cerebral, ¿ya? Entonces, el sulfa puede hacer efecto tanto a toxo como a nocardia, en los casos de repente que no tenemos el diagnóstico definitivo. Entonces, los gram positivos se diferencian del gram negativo por su pared celular. La pared celular es más gruesa, tiene peptidoglucano y la coloración es distinta, ¿no?, al gram negativo, ¿no? Ustedes lo han visto en microbiología. Ustedes sí han rotado microbiología presencial, ¿no? Entonces eso teníamos el déficit con lo que estaban en pandemia COVID, al menos han tenido esa fortaleza, ¿ya? Luego, en el caso de Staphylococcus aureus, cuando yo pienso que es un Staphylococcus aureus, ¿dónde más está? En piel. Los gram positivos más están en piel. Entonces pienso, ¿no?, en la infección de partes blandas, de ahí migra, puede llegar a ser una bacteriemia, ¿no?, en torrente sanguíneo, puede llegar a pulmón, generar una neumonía, ¿no? Puede llegar tenemos las famosas artritis sépticas, ¿no?, que el estafilococo fue, ¿no? En realidad hemos tenido artritis sépticas de rodilla por MRSA, ¿no? Entonces tenemos osteomielitis, tenemos que pensar abscesos, tenemos que pensar en este agente, ¿no? Pero el ingreso es en la gran mayoría por piel, porque los gram positivos están ahí. Por eso, ¿qué se les pide cuando se hace un procedimiento? La asepsia, antisepsia bien, ¿no? Bien realizada. Cuando ustedes hacen una punción lumbar, hay que limpiar bien el área, la región. ¿Han visto punciones lumbares? Y han visto, los que han tenido la oportunidad, han visto que se limpia muy bien. ¿Por qué? Porque puedo generar, ingrese un staph y generar una MEC bacteriana, de repente no tenía MEC, era para descartar y ustedes están introduciendo a Staphylococcus ahí, ¿no? Entonces, la idea es esa, búsqueda y ver más o menos qué agente puede estar. Ocasiona el shock séptico, también el síndrome de piel escaldada, intoxicaciones, ¿no? Porque hay una toxina, el Staphylococcus aureus tiene una toxina, ¿no? La toxina, Leucocilin pantovalentin también tiene esa toxina. Es por eso que cuando se genera esa toxina, por más vancomicina que nosotros coloquemos,
no hace el efecto que se requiere. Entonces nosotros ahí ya sabemos nosotros por los estudios, lo que leemos como infectólogos, que tenemos que agregar otro antimicrobiano que va a esa toxina. En este caso es la clindamicina a altas dosis o el sulfamethoxazol a altas dosis que también damos. Va contra esa toxina, porque la vancomicina no hace efecto. Eso es algo que nosotros manejamos por la especialidad, ¿no? Entonces, esa es la idea. Luego, el Staphylococcus epidermidis, en realidad, generalmente son colonizantes, les gusta estar en los dispositivos. Ustedes tienen que aprender a retirar los dispositivos si ya no los necesitan. La sonda Foley la han colocado por una cirugía, por algo por la cesárea, y sigue ahí, ¿no? Que siga para contabilizar, ¿no? La orina, no. Cuando ustedes no retiran rápidamente las ondas, las bacterias comienzan a crecer y pueden ingresar y generar enfermedades. Entonces, las infecciones asociadas a dispositivos, ¿dónde más lo vemos? En unidades clínicas, ¿no? En UCI. Ahí vamos a ver más infecciones asociadas a estos dispositivos. Entonces, ahí ¿cómo podemos encontrar a un Staphylococcus epidermidis, ¿no? Entonces, la idea siempre, acuérdense, sacar todo el catéter. Si el catéter venoso central está 15 días, si va a continuar con el catéter al otro lado, y así. ¿Por qué? Porque estas infecciones que se pueden dar intrahospitalarias, el mecanismo de resistencia va a ser mayor que el de una de la comunidad. Entonces, la idea es esa. Entonces, cuando ustedes estén rotando, ya, ¿cuánto está la sonda? Ya, porque no puede orinar, hace globo vesical, porque es la indicación. Si ya tiene globo vesical por alguna causa neurológica, los secuelados neurológicos no controlan, entonces tiene que ser colocada la sonda de torácico, ¿ya? El otro es el Saprophyticus, que también vemos como una de las causas después de la E. coli, como parte del tracto urinario en casos no complicados. Y el Streptococcus neumonía, en realidad, ya les mencioné, neumonía, MEC bacteriana, otitis, ¿no? Vemos sinusitis también. Streptococcus viridans, que se divide en mutaminitis, en orofaringe, ¿no? También, recordar que todo lo de orofaringe puede llegar también a endocarditis, abscesos cerebrales, ¿no? Hemos tenido casos de abscesos cerebrales, hemos buscado causas y generalmente diente, ¿no? Va por ahí, ¿no? Entonces, la idea es de que ustedes vean de dónde fue el foco, ¿no? A dónde inició, a dónde se... Generalmente también para llegar tiene que generarse una bacteria, ¿no? Para que de esa manera pueda llegar a otros lugares. Tenemos el piógenes, ¿no? El piógenes causa rinitis, celulitis, impétigo, también glomerulonefritis, fiebre reumática, también hemos tenido casos, había más cuando no se trataba, ¿no? Había más casos, ¿no? Ya venía el paciente, me acuerdo, ya en realidad con su insuficiencia, ¿no? Cardíaca, ¿no? Lo que ocasionaba esta fiebre reumática, ¿no? Y también tiene pues Streptococcus piógenes, anticuerpos también anti-streptolicina, ¿no? Lo podemos medir así también. Y en el caso de cuando roten en gineco, en pediatría, el Streptococcus agalactiae, la gestante le va a pasar al neonato y puede generar sepsis neonatal por Streptococcus agalactiae o alguna infección por esta bacteria. Por eso la gestante tiene que ser controlada y tratada, porque si no se trata, al neonato le puede pasar la infección por el agente, ¿no? Y los enterococcus, ¿no? Como les había mencionado, enterococcus, ¿dónde está más? En el colon, en la área intestinal. Entonces, en realidad se ha visto la alza de resistencia, sobre todo en las nosocomiales. Tuvimos un paciente así, una paciente, varios, este año ha habido 3 con enterococcus fecalis resistente a vancomicina, y hemos tenido que buscar al Inesolid que compren o ver la manera de que se pueda el hospital hacer la compra especial, ¿no? Y a veces es difícil, ¿no? Por el alto costo del antimicrobiano. El bacilo gram positivos a Clostridium, ya les he mencionado, sobre todo al difficile, al tetani, el perfringes, ¿no? Y por el uso de antibióticos indiscriminados, por inhibidores de bombas de protones también persistente, ¿no? Que se da
Recordar que el omeprazol no se puede dar mucho tiempo, no solo por las causas de que también puede dar infección por Clostridium, sino por otras. ¿Han llevado gastro ya? Entonces los gastro dicen no hay que dar mucho omeprazol, ¿no? La RANI también es cierto, tratar ir retirando, ¿no? Retirando. Entonces en nuestro caso también podría ser por Clostridium inhibidores de bomba de protones, hospitalización reciente, viendo que ustedes también cuando hacen una historia tiene que ver si el paciente recientemente ha sido hospitalizado o dado de alta, porque si nuevamente cursa por fiebre o el foco donde se esté haciendo el cuadro respiratorio, urinario y demás, ya no, ustedes no van a pensar que es de una comunidad, ¿verdad? Tienen que pensar que es una intrahospitalaria. Eso tienen siempre que manejar porque el tratamiento varía. Yo ya no voy a dar ceftriaxona, yo ya tengo que subir de repente a carbapenems, ¿no? Entonces ahí es donde va la parte de la historia clínica que es importante. Tratamiento, vancomicina oral. Al no tener vancomicina oral, ¿qué damos? ¿Qué alternativa damos para Clostridium? Metronidazol. Entonces vemos eso, ¿no? Luego tenemos al Bacillus anthracis, que genera úlceras con escara negra. En este caso nosotros tendríamos que ver dónde se han visto casos, ¿no? En realidad por Bacillus, ¿no? Sobre todo en el mapa, lo último que vi en el norte del país, también cuando fui una vez por ahí, un paciente también salió positivo. El ganado generalmente son los que al paciente o al que cuida al ganado y no lleva por la parte del veterinario, no coloca, cuando tiene enfermedades le puede pasar al humano, ¿no? Y desarrolla estas úlceras, ¿no? Entonces los principales, el Corynebacterium que les había mencionado, también el Listeria que puede dar faringitis, miocarditis, arritmias, y la Listeria monocitógenes que también puede dar como causa también en sepsis neonatal. También Listeria está dentro de una de las principales causas de sepsis neonatal. ¿Por qué? Porque el neonato es un inmunosuprimido también. El neonato es un inmunosuprimido, entonces tenemos que pensar también en el caso de Listeria, y ustedes van a ver que en sepsis el inicio, ¿cuál es? Ampicilina, gentamicina. Entonces, si dice sepsis neonatal, ustedes cuando roten por pediatría van a ver ampicilina y gentamicina. Entonces, ampi ya me va a cubrir a Listeria, ¿no? Entonces, vemos eso y la parte de la gran carga ahorita que tenemos a nivel internacional, nacional y acá en los hospitales de acá de Huancayo, sobre todo, en donde tenemos pues la idea de los hospitales es de que haya menos estancia hospitalaria. ¿Y cómo se logra que la reducción de estancia hospitalaria? Que nosotros demos un buen antibiótico o antimicrobiano en un tiempo que es el necesario y el que va dirigido a la bacteria que ustedes están pensando. No voy a poner, viene por una infección de repente de la comunidad de piel y está generando una celulitis y de frente yo voy a colocar meropenem vancomicina, ¿no? Entonces la idea es de que ustedes coloquen el indicado. Sería oxacilina el indicado aquí, y así va en la mejoría clínica. Podría pensar en una Staphylococcus aureus, un MARSA, meticilino resistente de la comunidad, porque también hay resistencia en la comunidad. Y eso se basa, ahorita les voy a mencionar en el One Health, que no solo antimicrobianos nosotros utilizamos, los antimicrobianos se utilizan en los animales, lo que comemos, ¿no? Los pollos le dan un derivado, una polimixina, y ya un derivado de la polistina, entonces le dan, puede generar mecanismos de resistencia. A los vegetales también, entonces todo es una cadena que hace de que ya la bacteria de la comunidad ya sea resistente, y el uso indiscriminado de antimicrobianos, ¿no? Entonces la idea es siempre fomentar políticas de salud, y pese a eso, a nivel nacional se ha establecido lo que es el PROA, el Programa de Optimización de Antimicrobianos, y el COAM, que es el Comité de Optimización de Antimicrobianos, que ahora seguro cuando roten van a ver que nosotros tenemos una receta especial de autorización de antimicrobianos restringidos. Y antimicrobianos restringidos estamos en realidad nosotros viendo
carbapeners, glucopéptidos como vancomicina, colistina, inhibidores de beta-lactamasa estábamos viendo, pero ahora por la gran demanda se le está permitiendo a otros, de repente, colegas, cirujanos y demás, que utilicen piperacillina, tazobactam, ampicilina, sulbactam, pero en realidad también vigilando de cierta forma, porque puede generar también más mecanismos de resistencia si no es el tratamiento antibiótico adecuado. Entonces ustedes van a ver todos los hospitales, los que están rotando, el Carmen, el Carrión y el Priale tiene esa receta. Entonces ustedes van a ver esa receta de uso restringido de antimicrobianos sí o sí, ¿ya? Entonces ahí van a ver toda esa parte. Entonces la idea es bajar la resistencia de antimicrobianos. ¿Y qué es lo que se ha visto? La gran resistencia de coli, y no solo estamos en betalactamasas de espectro extendido, sino que ya llegamos a carbapenemasas, en muchos casos, por el uso indiscriminado también de carbapenems. Nosotros tenemos unos días, ¿no? Por ejemplo, para una infección urinaria, en los últimos estudios nos dicen de 5 a 7 días. No, ya le doy 14 días por si acaso. Entonces, no, prolongo la estancia hospitalaria, ese es uno. Genero más reacciones adversas. Puedo generar, el fármaco en realidad tiene varias reacciones adversas. Puedo generar una diarrea, ¿no? El leporclostridio, ¿no? Estando en el hospital se puede sobreinfectar de otra intrahospitalaria y peor. Entonces la idea son los esquemas en realidad que estamos utilizando en ITU de 5 a 7, ¿no? Más o menos, en neumonías también, parecido. En bacteremias hay estudios de 10 días en comparación a 14, pero nosotros vamos evaluando la parte clínica del paciente. Vamos a evaluar, ya, me quedo en 10 o aumento 4 días más a 14. Entonces nosotros vamos viendo de acuerdo al paciente que tenemos y así bajamos pues todo esto en realidad de resistencia que a nivel internacional en realidad ha habido un aumento, ¿no? Entonces tenemos las enterobacterias, los bacillus gram negativos no fermentadores, y vemos en realidad aquí cuál es la diferencia. El que tiene dos membranas, una membrana externa, una interna, ¿no? En el caso de los gram negativos, tiene en realidad un tipo polisacárido, hidrófilo antígeno y también hidrófilo lípido A. Entonces, este lípido A es responsable de la actividad endotóxica de las bacterias. Esta parte también seguro lo han visto en micro a mayor profundidad, ¿no? Yo prácticamente voy al tema en dónde va, más o menos cómo tratarlo, vamos a ver en las otras clases, pero al menos una introducción de estas bacterias. La principal familia es las enterobacterias, y la enterobacteria principal es la Escherichia coli. Entonces se ha visto que a nivel internacional la que más sale es la Escherichia coli. ¿Por qué? Porque ¿en dónde encontramos estas bacterias? En los cultivos, ¿verdad? Si ustedes no cultivan, no encontramos bacterias. A veces les da un poco de, por decirlo, pereza, flojera, estar de papeleros, ¿no? Porque en realidad en emergencia estamos haciendo las órdenes de cultivos, pero son necesarias. ¿Por qué? Porque sin esos cultivos no sé qué agente etiológico es y qué mecanismo de resistencia tiene. Estoy ciega o ciego en ese momento, ¿no? Entonces, nosotros nos guiamos de un mapa microbiológico. Cada hospital tiene un mapa microbiológico. Entonces, por ejemplo, en hospitales donde no tienen pues un buen sistema de, en realidad, de repente, un microbiólogo experto, ¿no? Un microbiólogo bueno es uno, las máquinas, ¿no? De repente los antibiogramas automatizados, esos que ya se imprime y te dice abajo beta-lactamasa de espectro extendido, ya no tienes que ver si es beta, ¿no? O un MARSA, abajo te colocan, es un estafilococcus MARSA, ¿no? Ese es el automatizado. Y generalmente los otros que colocan en lapicero o escrito, ¿no? Entonces hay hospitales que todavía tienen deficiencia. Y si yo no tengo un buen mapa, yo no voy a saber qué bacteria hay en UCI, qué bacteria hay en medicina interna, qué bacteria hay en quirúrgicas, qué bacteria hay en gineco, en pediatría. Por ejemplo, experiencia, en el Carmen cuando elaboraba, faltaba fortalecer la parte del mapa microbiológico.
Entonces siempre hemos estado detrás para que se dé un sistema automatizado. Y lo último que tenemos, por ejemplo, nosotros en Carrión tenemos los sistemas el sistema molecular, el panel Fill and Write. Son pruebas moleculares que identifican rápidamente a la bacteria, las bacterias que tienen el panel, las principales, con el principal mecanismo de resistencia de estas bacterias. ¿En cuánto tiempo sale? En 2 horas. No voy a esperar un cultivo a veces de 3, 5 días, 7 días, a veces no sale. Esas técnicas nos ayudan bastante. A nivel internacional utilizan esas técnicas en la gran mayoría por el presupuesto que tienen, pero otros hospitales no lo tienen. Entonces yo me acuerdo a neonatología y la pediatra se acercaba y me decía, ¿para qué vamos a hemocultivar, doctora, ya? Si todo sale negativo, 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 ¿para qué yo voy a hemocultivar? Y va a llegar el momento en que ustedes van a sentir eso, que en algún cultivo ustedes, ya encontré purulentos, y acá me va a salir unas pseudomonas, acá me va a salir algo en realidad que quiero encontrar, y no le sale nada, negativo le sale. Entonces no siempre en todos los cultivos va a salir el agente biológico y el mecanismo de resistencia. En realidad a veces tenemos que seguir cultivando, ¿no? Entonces nos dicen en realidad los estudios de que nosotros no nos conformemos con 2 hemocultivos, un set de 2 hemocultivos, sino que nuestra sensibilidad del hemocultivo va a ir aumentando mientras yo más sets pida. A las 24 horas o dentro de la primera hora, cuando es sepsis, ustedes van a tener que solicitar un set de hemocultivos de 2. Alrededor de 40% puede salirte positivo. Le aumento otros sets, 60%. Otros sets más de hemocultivo serían 6 frasquitos de hemocultivo al final, cada 24 horas, hasta el 80% para encontrar al agente etiológico. Entonces, asiste con antimicrobianos, porque ustedes van a iniciar el antimicrobiano, no van a esperar 7 días a que ese paciente séptico va a fallecer. Entonces, de todas maneras, ustedes ya van viendo, es en pieles, estoy pensando, ya, carbapenem, sí, esta hospitalización, carbapenem, si no, ver de repente ceftriaxona o algo, yo ya voy viendo de acuerdo a la infección que tenga o el punto de partida que tenga ese paciente. Entonces, nosotros en realidad ese mapa tenemos que fortalecerlo, y ahí es donde siempre les pido a ustedes, cuando ustedes sean externos, internos, si el emergenciólogo, el médico internista se olvidó, puso sepsis y se olvidó pues de colocar, ustedes le hagan recordar, doctor, faltan los hemocultivos, doctora, faltan los hemocultivos, el urocultivo, el coprocultivo, falta el cultivo de aspirado traqueal, falta. Entonces ustedes ya están dando ese chance para nosotros, para que ya cuando nosotros vayamos a hacer la interconsulta, coloquemos ya, este paciente ya tiene procesándose un cultivo y voy a tener una bacteria, no piense que va a ser al 100% porque la sensibilidad varía, pero la puedo obtener. Entonces esa es la idea. No se olviden que los cultivos para nosotros son importantes, ¿ya? Entonces tenemos las beta-lactamasas de espectro extendido, las BLE, fenotípicamente la principal, la que más vemos, es la CTX, la TEN, la SHB, que son en realidad siglas de los descubridores, ¿ya? Son la parte fenotípica. Vemos que pues las BLE, por ejemplo en Estados Unidos 12%, ahora pues ha habido un aumento con el COVID, 27 a 38 en Asia, América Latina, ¿no? Y la idea es que estamos encontrando BLEs ya de la comunidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque están con una faringitis, el de la farmacia le colocó su dosis de ceftriaxona y ya estoy con beta-lactamasas de espectro extendido, ¿no? Entonces la ceftriaxona es uno de los fármacos que más beta-lactamasa de espectro extendido van a producir en estos agentes etiológicos, ¿no? De que van a ver en el antibiograma que la gran mayoría es resistente a quinolonas, lo van a ver. Le toman fotitos, si quieren, siempre tómenle fotitos a cualquier antibiograma que vean y siempre practiquen para que de esa manera se les haga más fácil. Entonces vemos también las carbapenemasas. Las carbapenemasas también han sido un problema en realidad, porque acá ya yo tengo que escalar a un tratamiento antibiótico un poco más fuerte. Ahí tenemos las polimixinas. ¿Qué polimixina conocen? ¿Se acuerdan?
colistin, ¿no? Entonces colistina, no sé si habrán escuchado, colistina es uno de los fármacos que ya yo tengo que dar porque ya es resistente a carbapenem, porque no tengo otra opción. Tenemos que retroceder a fármacos de los 70, de los 80, para de esa manera poder tratar, no tenemos tratamiento. Entonces, uno de los tratamientos, por ejemplo, en estos casos, ceftriaxone, que es en realidad que se da, internacionalmente lo tienen a la mano, ¿no? En otros casos que hay mecanismos de resistencia, el que se da, por ejemplo, bastante en Colombia, en otros mecanismos, Escacilima, Avibactam, Astrionam, ¿no? Recurrir a esos fármacos, en realidad, hasta lo que debemos tener que es el cefepime. El cefepime, ¿qué cefalosporina de qué generación es? ¿Se acuerdan? Cuarta, ¿no? Entonces, muy bien. Cuarta generación. No lo tenemos. En los hospitales, en los 3, no tenemos cefepime. Entonces, vemos que estamos escasos en realidad de varios antimicrobianos. ¿Han escuchado de las KPC? Las KPC carbapenemasa no es un problema en realidad, las NDM, la OXA 48 que nosotros en realidad vemos y tratamos como infectólogos, ¿no? Ya por la parte de nuestra especialidad vemos estos casos. Hemos tenido brotes años anteriores en que todos los infectólogos nos hemos tenido que reunir y establecer un esquema para esa bacteria. Generalmente no fue de una, me acuerdo, Acinetobacter baumannii extremadamente resistente, y teníamos que hacer un consenso de todos los infectólogos por toda la búsqueda que habíamos hecho y llegar a un esquema, porque ni colistina teníamos. Entonces, recién en el Petitorio Nacional ha ingresado colistina. Entonces ya el hospital puede adquirir colistina de acuerdo al Petitorio Nacional. Si en el Petitorio Nacional no está el fármaco, no te lo da en realidad, porque es a nivel nacional establecido, ¿no? Entonces vemos todas estas, en realidad, en este caso, EPCs, enterobacterias productoras de carbapenemasa, una gran problemática, colistin, polimixin B. De repente ver ahí nosotros nos agarramos un poco de los aminoglicósidos, ¿no? Gentamicina, micacina, pero la gran mayoría de los antibiogramas que salían eran resistentes a ambas o intermedias. Pero al no tener otra alternativa, no teníamos colistina, teníamos que dar un grupo ahí, metíamos carbapenem, surbactam, altas dosis más un aminoglicósido y tratar, porque no había medios económicos, no estaba en el Petitorio Nacional y no había medios económicos del familiar, del paciente, poder comprar. Van a haber casos así y es donde ustedes van a tener que ver las alternativas. Entonces acá vamos a los bacilos gram negativos no fermentadores que les estaba hablando. ¿En dónde encontramos más estas bacterias? En unidad de cuidados intensivos, donde están llenos de dispositivos, con ventilador, con todas sus ondas, con su catéter, tiene múltiples dispositivos en realidad. Y vemos ahí pues a Pseudomonas aeruginosa, vemos a Acinetobacter baumannii, Stenotrophomonas maltophilia, Burkholderia cepacia. Vemos todos estos bacilos gram negativos no fermentadores y que tienen múltiples mecanismos de resistencia. Son resistentes a cefalosporinas, a carbapenem, a quinolonas, a aminoglicósidos, a colistin. Entonces nosotros los agrupamos, los colocamos como multidrogo resistente, extremadamente resistente y pan resistente. Así como en tuberculosis, parecido, ¿no? Entonces tenemos esas clasificaciones. Ustedes de repente, bueno, por ahí algunos se animan, en la parte de infecto, medicina interna, tiene que más o menos también manejar las bacterias y los antimicrobianos, ¿no? Vemos los dos, Pseudomonas Acinetobacter, vemos que más se ve en hospitalización, mayor mortalidad, mayor estancia hospitalaria, mayor costo para el hospital. Entonces en realidad la idea es la reducción del costo hospitalario. Ahorita que estamos en realidad en crisis a nivel nacional, en todos los hospitales en realidad no hay ni fármacos, entonces tenemos que en realidad hacer una reducción de estancia hospitalaria cuando realmente lo amerita. No hay que dejarlo por si acaso, porque hay pacientes que dicen un día más, para 2 días más, para que se vaya mejor. No, señora, se va a ir peor porque va a adquirir una infección intrahospitalaria. Y más días en hospitalizada o una bacteria, y no va a ser una bacteria simple, va a ser una bacteria con múltiples mecanismos de resistencia. Eso es lo que ustedes tienen que decirle
al familiar, al paciente, porque ellos creen que mientras más están en el hospital, mejor es para ellos, ¿no? Entonces eso no es nuestra realidad, ¿ya? Entonces vemos pseudomonas, tiene pues múltiples factores de virulencia, toxinas, enzimas proteolíticas, en realidad se ve bastante resistencia. Acá, por ejemplo, bueno, los he colocado, no es que les voy a tomar esto, pero los he colocado para que sepan. Nosotros vemos en dónde da, en realidad, ¿no? Si es en la adenoquinasa, las fluoroquinolonas, en el caso de las metilaciones, los aminoglicósidos, los betalactámicos, en el caso de enzimas, inactivación de enzimas, y vemos varios mecanismos de resistencia que esta bacteria genera. Así como el VIH u otros virus, el SARS-CoV-2, todos quieren estar en el huésped. Entonces quieren estar ahí. Entonces, ¿qué van a desarrollar? Múltiples mecanismos de resistencia. ¿Y cuándo aprovechan esos mecanismos de resistencia? Cuando el paciente no me toma bien el tratamiento, un día nomás me tomo y el tratamiento es por 5 días. Cuando de repente es un virus y tratan con antimicrobianos, no es necesario el antimicrobiano, muchos días, ¿no? Y el antibiótico fue una bombaza para una bacteria simple, ¿no? Entonces la idea es dar en el medicamento adecuado. Y ustedes van a tratar infecciones urinarias, cuando salgan, y bien salgan, se van a su serum, entonces van a tratar infecciones urinarias, neumonías, ¿no? Van a tratar todas estas infecciones. Y no pues van a necesitar un antibiótico si es de la comunidad, a menos que tenga factores de riesgo, para que ustedes piensen en que tengan mecanismos de resistencia, ¿no? Entonces, este Acinetobacter, en realidad la estancia aumenta, tiene también múltiples mecanismos de resistencia muy parecidos a las pseudomonas, ¿no? Y es una problemática a nivel mundial porque no tenemos tratamiento a veces para tratar. Por ejemplo, en nuestra territorio nacional dice que está la colistina, pero nosotros, por ejemplo, al no haber dinero en el hospital ahorita acá no tenemos colistina en el momento, ¿no? Pero deberíamos tenerlo, porque ahorita aparece por ahí un Acinetobacter baumannii extremadamente resistente, por ahí tengo que tratar, colistina debería estar dentro del tratamiento y no lo tenemos. Esa es la crisis pues, en la que estamos actualmente, ¿no? Entonces, esto es de lo que le estaba hablando, del ceftriaxone, que en realidad a nivel internacional es el tratamiento para este Acinetobacter MDR, y las herramientas terapéuticas que nosotros tenemos que coger de acuerdo a la sensibilidad del antibiograma. Yo me tengo que guiar de esa sensibilidad para poder establecer un buen esquema. Luego tenemos los gérmenes anaerobios. Vemos acá la parte, generalmente ellos donde más están, pues están en la parte también de piel, también están en membranas mucosas, ¿no? Vemos que no, pues en cuanto a la diferencia, las aeróbicas no requieren oxígeno, los medios de cultivo son más difíciles, ¿no? Por ejemplo, tenemos el problema con Clostridium, ¿no? Por los medios de cultivo son anaerobios. Recordar que hay cultivos, los medios de cultivos aerobios y los medios de cultivos anaerobios. Entonces, no siempre el hospital tiene los anaerobios. Tenemos que solicitarlo, el servicio de microbiología solicitarlo. Por ejemplo, en nuestro caso, hemos tenido pacientes que han sido por accesos que han tenido en realidad intraabdominales en área de cirugía. Hemos dado carbapenems largos, prolongados, un mes a más, y han comenzado a desarrollar diarrea. Nosotros tenemos el panel molecular Phyll-and-Wright, se ha hecho el panel molecular Phyll-and-Wright en heces y salió Clostridium difficile. Entonces ahí es donde nosotros al toque ya sabemos qué bacteria es y damos el tratamiento oportuno en este paciente y dirigido. Ya no va a recibir 3, solo va a recibir 1, ¿no? Eso tienen que pensar ustedes bastante. ¿No es mejor que reciban 3 antimicrobianos? No. Si no lo necesita, de repente solo pienso en gram negativos o algunos gram positivos que no sean MARSA, puedo en realidad colocar solo un antimicrobiano, o en el caso 2, pero he visto las combinaciones, me acuerdo en Gineco 3, ahí he visto ceftriaxona más ciprofloxacino más amicacina u otro por ahí, he visto ahí unas combinaciones de 2 cefaloporinas también medias raras. Y al final, pues, y yo les pregunto, ¿qué más quieres cubrir? Si ya estás con estas ceftazidima, ceftriaxona, ¿qué más quieres cubrir? Aminoglicósidos, ¿qué te va a cubrir que no cubre el otro? Y necesariamente, ¿por qué? Porque los antimicrobianos son nefrotóxicos, algunos son hepatotóxicos.
entonces van a generar mayor toxicidad al huésped, y peor que está séptico, van a generar peores. Entonces por eso ustedes deben aprender a dar el indicado. No van a dar por montón pensando que voy a cubrir todo y ya es mejor para el paciente. No siempre es así, ¿ya? Entonces piensen siempre así, en el dirigido, de acuerdo a la localización. En bacilos gram positivos no formadores de espora tenemos actinomyces, Propionibacterium, en los del acné, de repente en dermatología van a ver esa parte, ¿no? En el acné, también el Bifidobacterium en tractos intestinales, ¿no? Vemos también el lactobacillus. El lactobacillus de por sí pertenece a una parte de los, no sé si han visto los probióticos que fortalecen la flora intestinal, pero ha habido casos en donde pues a veces se ha visto algún acceso por ahí, pero son casos no muy en realidad frecuentes porque lo utilizamos como parte de la microbiota intestinal. No ha habido tiempo, no va a haber tiempo para dictar microbiota, pero microbiota también es importante. Hay múltiples enfermedades, no solo infecciosas, diabetes, obesidad, hay varias que no son infecciosas, que tienen mucha relación con la microbiota intestinal sobre todo. Entonces tienen que fortalecer y siempre estar fortaleciendo al paciente la microbiota intestinal, es algo también importante. Streptococcus que vemos en cavidad oral, respiratoria, genital. En gran negativos anaerobios, el Bacteroides, el Fusobacterium, que también podemos ver en abscesos, en infecciones intraabdominales, el Campylobacter. En esas, el Campylobacter más, bueno, puede dar heces con rasgos de sangre un poco, pero el que más me da es Shigellosis, ¿no? Shigella me da más esa diarrea disentérica, ¿no? Entonces vemos eso en cuanto a algunos, aquí en este caso Campylobacter, Prevotella, Veillonella, que también son parte en el caso de accesos que pueden presentarse. Entonces, a nivel internacional, hay un término que se llama los patógenos escape, los patógenos escape. Entonces, son bacterias que tratan en lo posible de evadir los mecanismos del antimicrobiano, ¿no? Entonces, estos está ahí el Enterococcus faecium, que es difícil en realidad, el Staphylococcus aureus, el Clostridium, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, y en el caso de las enterobacterias, principalmente Escherichia coli, ¿no? Entonces, esto vamos a ver en las clases posteriores, la neumonía, los gérmenes, donde más vamos a ver, ¿no? En neumonía ya le dije Streptococcus pneumoniae, ¿no? Hemophilus, ¿no? Gérmenes en itu, E. coli a la cabeza. En el caso del tracto abdominal, por ejemplo, en el caso de ilion distal y colon, enterobacterias, Streptococcus, Enterococcus anaerobius. Entonces, el cirujano, si hace en realidad en cavidad abdominal alguna ileostomía, por ahí una peritonitis, ¿no? Tengo que cubrir estos gérmenes, ¿no? Generalmente ustedes habrán visto ceftriaxona, metronidazol. Entonces, en cirugía general, lo que van a ver de repente, me cubre esas bacterias, ¿no? Entonces, yo voy al campo donde es, ¿no? En el caso de piel, Staphylococcus, ¿no? Vemos todos los gram positivos y el tratamiento va dirigido hacia él, ¿no? En el caso de neutropénicos, vamos a ver sobre todo en los pacientes neutropenia febril, ¿no? En los oncohematológicos, ¿no? En donde desarrollan cuadros de neutropenia, tratar en lo posible de cubrir enterobacterias, y también se pide que se cubra gram positivos, ¿no? Entonces básicamente eso, recordar, en realidad es súper amplio, pero es lo que más van a ver en la próxima clase de verlo, ¿ya? Entonces, como les había dicho, es el tema súper largo, les dije, cansa, os han comido, están con sueño, entiendo, pero la idea es tratar en lo posible que en teoría se abarquen estos temas. Son súper largos y nosotros tratamos de aportarlos en lo mayor posible, pero a veces no nos alcanza el tiempo. Van a ver los demás colegas también esto, ¿no? Entonces, en antibióticos lo que yo quiero que sepan y recuerden es farmacocinética y farmacodinamia. Ya, esa es la idea. Farmacocinética, farmacodinamia es lo que quiero que lean ahora, recuerden, farmacología, farmacocinética y farmacodinamia. ¿Por qué? Porque lo importante para nosotros, como infectólogos, médicos internistas, médicos generales, médicos cirujanos y demás,
tienen que elegir el mejor antibiótico para el paciente, de acuerdo al escenario en el que esté este paciente. Es diferente tratar a un inmunosuprimido y a un inmunocompetente, ¿verdad? El inmunosuprimido no va a tener una respuesta postleucocitaria después de yo dar de repente por ahí un bacteriostático. En un inmunosuprimido yo tengo que dar bactericida. No puedo dar bacteriostático, ¿ya? Porque si doy bacteriostático no voy a generar el mayor porcentaje de muerte bacteriana. Entonces ustedes tienen que volver han llevado seguro antimicrobianos en farmacología, pero tienen que volver a recordar para poder dar el mejor antibiótico. Entonces son sustancias, pues son sustancias químicas, naturales, sintéticas, estos en realidad antibióticos, que en realidad pueden ser bacteriostáticos, inhiben la parte de la replicación, reproducción, o bactericidas que generan la muerte bacteriana. Entonces ahí va la diferencia. Luego vamos a ver este PKPD, ¿no? Y en realidad esto lo vamos a ver, va a estar interrelacionado en tres aspectos. Uno con el huésped, uno el agente etiológico y el otro es la droga en realidad o el antimicrobiano que yo voy a utilizar, ¿no? Entonces estos tres son importantes para que ustedes elijan el mejor antimicrobiano. Entonces me voy a huésped. Si, como ya les he mencionado, si es un huésped inmunosuprimido, ¿quién es un inmunosuprimido? Las edades extremas, ¿no? El neonato y el adulto mayor, ¿no? Los dos. No le voy a esperar un bacteriostático, le voy a dar de repente, un bacteriostático, un macrólido, ¿no? Le doy, ya sí le puedo, si está aséptico no le voy a dar, ¿no? O de repente, rifampicina, o otro bacteriostático que va de acuerdo al cotrimoxazol, tiene un efecto también. Entonces no voy a esperar a dar ese fármaco, tengo que dar un bactericida. Y generalmente los bactericidas, ¿cuál es el mayor grupo de bactericidas y que tenemos y que está a la mano? Los beta-lactámicos. Entonces es el mayor grupo de bactericida, ¿no? El inmunosuprimido, no solo lo voy a ver el VIH. ¿Qué otro inmunosuprimido tenemos y que han aumentado? Muy bien, unos son los neoplásicos, el otro son diabetes, creo que escuché por ahí, ¿no? Diabetes, muy bien. Los cirróticos, los que tienen enfermedad renal crónica, ya son inmunosuprimidos. Entonces, tienen que pensar, ya este paciente diabético ya es un inmunosuprimido. Por eso ustedes van a ver en áreas de emergencia que el paciente llega de repente con cetoacidosis diabética. ¿Y cuál fue el punto de inicio? Una infección urinaria. Entonces hacen una infección urinaria, hacen debut de diabetes, hacen cetoacidosis diabética y hacen una sepsis, punto de partida urinaria. Entonces, rápidamente yo no voy a dar pues un bacteriostático, tengo que dar un bactericida, ¿no? Entonces ahí es donde ustedes tienen que ver cuál es lo mejor. Ahí va también las comorbilidades. Hay polimorfismos genéticos, ya de por sí, que no todos son estudiados, que tienen inmunosupresión, y se ha tratado en lo posible de ver por qué es la inmunosupresión y no se ha logrado determinar por qué es la inmunosupresión. Se ha descartado diabetes, renal, todo, hasta HTLV, el virus HTLV, el virus linfotrópico humano, que hay también acá en la zona, varios pacientes portadores asintomáticos de este virus. No vamos a tener tiempo para tratarlo, pero en práctica de repente por ahí ven una paraparesia espástica tropical por el virus HTLV, también inmunosuprimida. Entonces vemos varios factores. Ahora nos vamos al antimicrobiano, el antibiótico. El antibiótico tiene un efecto, puede ser bactericida, bacteriostático, es ahí donde yo también veo la dosis. No puedo dar dosis subóptimas o dosis que voy a incrementar la nefrotoxicidad o lo que genere como parte de reacción del fármaco que yo voy a dar. Les explico, he visto varios casos, de repente por ahí, ¿no? En varias áreas donde colocan el ciprofloxacino endovenoso, viene de 200 miligramos el frasquito. Entonces veo ciprofloxacino 200 miligramos endovenoso cada dosis. Es una dosis subóptima. Lo ideal sería 400 cada 12. Ahora en los nuevos estudios
podemos dar quinolonas cada 8 horas, altas dosis, ¿no? Viendo también la función renal y todo del paciente, ¿no? No solo dándolo así, tengo que ver la función renal, porque si la función renal está alterada, sobre todo en pacientes sépticos, shock séptico, que vamos a ver en la clase de sepsis, yo tengo que ajustar mi dosis en beta-lactámicos porque le voy a generar mayor daño renal. Entonces la dosis es importante y cómo lo voy a dar. Por ejemplo, los aminoglicósidos, la amicacina, se da 1 gramo cada 24. Antes se daba cada 12, que también puede ser una opción. Pero ya se ha visto que al ser concentración dependiente, doy una vez al día, cada 24, y me dura. Inclusive tiene un efecto postantibiótico que también lo vamos a ver en aminoglicósidos, como en el caso de amicacina. Y la toxicidad. Ver el fármaco, los beta-lactámicos, que son más nefrotóxicos. Linezolid, ¿qué es? Hepatotóxico. Si el paciente está cirrótico con una realidad daño hepático, yo tengo que ajustar linezolid, en el caso de que yo dé linezolid. Entonces ustedes ahora que ya tienen todas las aplicaciones, no vamos a ver a veces todos los fármacos, todas las reacciones adversas. Por ejemplo, nosotros también nos guiamos bastante, en mi caso, en nuestro caso de infectólogos, el Sanfor. El Sanfor nos ayuda bastante a ver, ¿no?, la función renal. De todito no nos vamos a aprender, porque al menos sabemos de mero, de banco, ¿no? Pero de todos, en función renal, cuánta dosis vamos a dar para no generar mayor toxicidad. Y lo otro es el agente, el patógeno, ¿no? Les había mencionado que hay patógenos que evaden, buscan mecanismos para evadir, ese es uno. Sus mecanismos de resistencia que pueden llegar a tener, tienen estos en realidad bacterias, ¿no? Si son intracelulares, ¿no? Porque hay bacterias intracelulares. Entonces, por ejemplo, la tuberculosis es una intracelular, ¿no? Entonces, tenemos que elegir el fármaco que va hacia la parte intracelular. Nosotros tenemos bastantes problemas también en el caso de cuando hemos tenido casos, van a ver los que quieren ser traumatólogos, han subido los casos de osteomielitis. Le hacen la biopsia de hueso, el cultivo de hueso, y sale una E. coli de repente, beta-lactamasa de espectro extendido, resistente a sulfamethoxazol, resistente a fluoroquinolonas, resistente a todo. Entonces, el osteomielitis yo tengo que dar 3 meses, de 2 a 3 meses. Entonces, ¿qué? ¿Los 3 meses va a estar hospitalizado para recibir carbapenems? Esa es nuestra problemática que ahorita tenemos. Y los que quieran ser traumatólogos van a tener también esa problemática, ¿no? Entonces van a tener y nos van a llamar, vamos a estar en constante ahí, llévatelo a tu servicio, ¿no? De esto, ¿ya, chicos? Entonces la idea es que veamos esa parte, ¿ya? Creo que hasta ahí ya no me...